Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os estamos intentando acercar todo el estándar CanX y en esta ocasión tenemos un tutorial muy interesante ya que nos lo habéis solicitado por redes sociales e incluso por correo electrónico y es realizar otro proyecto ejemplo como el que hicimos el año pasado. No sé si recordáis, aquellos que nos siguen en nuestro canal, que el año pasado hicimos un ejemplo de un proyecto de una vivienda donde se hacía toda la maquetación, elección de materiales CanX, presupuesto, diagramas y todo eso. Bueno, pues este año hemos querido hacer otro proyecto ejemplo, en esta ocasión un restaurante, ¿de acuerdo? Esto va a ser una saga de 4 tutoriales porque el tutorial en completo dura 1 hora y pico, entonces hemos querido partirlos en 4 pedacitos para tener una saga de 4 tutoriales que veréis lunes a lunes, ¿de acuerdo? Por tanto, hoy es el primer tutorial, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que os sirva este tutorial para poder aprender sobre instalaciones CanX. Es un tutorial que os puedo decir que es muy interesante. Así que nada, os espero el lunes que viene en el siguiente tuto. Y recordad, CanX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. Bueno, CanX Follower, pues estamos aquí en un nuevo ejercicio práctico, un ejercicio práctico ejemplo, que al igual como el que hicimos de una vivienda tipo, donde se os explicaba cómo se realizaba el diseño, elección de los aparatos y todo lo que era el concepto de hacer el replanteo del proyecto domótico. Vamos a hacer otro ejemplo, en esta ocasión va a ser un restaurante, ¿de acuerdo? Vamos a coger un espacio, vamos a asignarle las distintas zonas que hay en ese espacio y vamos poco a poco a ir replanteando qué cosas serían interesantes colocar en ese restaurante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer toda la fase de diseño y una vez que hagamos la fase de diseño documental, es decir, presupuesto, esquemas y todo eso, luego más adelante haremos el proyecto NTS, ¿de acuerdo? NTS 5, pero eso será más adelante. De momento vamos a ver cómo se realiza el proyecto documental, cómo se hace el replanteo del proyecto de inicio a fin, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. En primer lugar, vemos que, bueno, que nuestro proyecto se compone de 19 apartados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer control vamos a conocer el espacio, vamos a ver qué sticker utilizaremos, vamos a hacer control de alumbrado, circuito de fuerzas, de toldos, riegos de planta y microclima, ¿de acuerdo? Para la terraza del restaurante. Vamos a hacer también acciones contra el COVID-19, tanto que se está llevando ahora realizar algún tipo de acción contra COVID-19. Vamos a hacer también control de clima, alarmas técnicas, control remoto y por voz, negociación y presupuesto, cuadrante de entradas y salidas, diagrama lógico, funcional, trazado de bus, unifilar, vista de edificio ETS5, vista de topología y diagrama de bloques de parámetros. Es decir, vamos a ver prácticamente todo lo que hay que hacer cuando se hace un proyecto de CanX de forma documental, ¿de acuerdo? Como digo, una vez que se hace la parte documental es cuando pasamos ya a hacer una fase de proyecto en programación con ETS. A nosotros nos gusta diferenciar ambas cosas porque nosotros entendemos que las instalaciones en CanX hay distintas figuras que intervienen dentro de un proyecto. Una puede ser la ingeniería que hace el diseño del proyecto, que puede ser un poco esto, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora. Luego está el instalador, que es el que lo cablea y el que lo instala y lo monta en obra. Y después está el integrador, que es el que programa todo el sistema. En ocasiones, estas tres figuras al final puede ser una sola figura, es decir, una sola empresa haga estas tres partes. Pero nosotros lo que nos encontramos más en el mercado español es que hay por un lado instaladores, por otro lado ingenierías y por otro lado integradores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos hacer eso, queremos enseñaros
este proyecto de inicio a fin, incluso con la programación del sistema, como haremos más adelante en otros tutoriales, pero queremos desglosar las tres patas o las tres, digamos, profesionales que se pueden encontrar en un proyecto de este tipo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a conocer nuestro restaurante. Vamos a ver. Este es un restaurante que hemos cogido, bueno, hemos cogido una imagen 3D que había en internet, la primera que hemos visto que tenía una resolución importante, que se veía bien para nuestro proyecto. Y bueno, pues hemos dicho que aquí, en esta parte de aquí, tendremos los aseos. Aquí vamos a tener las cocinas, pero para entrar a las cocinas entraremos por aquí, por este lateral, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos una puerta trasera para acceso al personal del restaurante. Aquí tenemos nuestra barra del restaurante. Aquí también tenemos otra puerta trasera, pero ya para el público, es decir, desde esta puerta trasera accede el público a la zona de barra, ¿de acuerdo? Luego tendremos la zona donde pondremos las mesas exteriores. En el caso de que el restaurante quiera poner en verano mesas exteriores, pues bueno, lo tenemos aquí en esta zona. Esta será la puerta principal de acceso al restaurante. Nos gusta diferenciar entre la puerta principal y la trasera, porque la puerta principal vamos a colocar en este ejercicio, vamos a colocar una acción contra el COVID. Vamos a hacer un contaje de aforo, ¿de acuerdo? Y también vamos a hacer un tema para poder pulverizar ozono una vez que los clientes entren, o antes de que los clientes entren al restaurante. Luego tenemos la zona de mesa del restaurante, que están por aquí. Luego tenemos una zona de coctelería y vinoteca, ¿no? Una zona como un poco más distanciada de la zona del comedor. Y este restaurante lo hemos maquetado de tal forma de que tenga vida para realizar cenas o realizar almuerzos, pero cuando las cenas o los almuerzos han acabado, este restaurante tenga vida de noche desde el punto de vista que la gente pueda ir a este restaurante a tomarse copas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hemos hecho esto así? Porque luego va a jugar mucho el tema de la iluminación en función de lo que vamos a diseñar en el tema de iluminación, ¿de acuerdo? Porque hemos utilizado iluminación en mesas, en barra, en exterior en RGB, en fin, hemos cogido distintos tipos de iluminación para darle un aspecto mucho más dinámico al restaurante. Vale, ¿qué sticker utilizaremos? A ver, para aquellos que no hayan visto el ejercicio que hicimos, el ejercicio tipo de la vivienda, nosotros nos gusta mucho utilizar stickers, que son simbología, pictogramas, que realizamos nosotros. Estos pictogramas los hemos diseñado nosotros, muchos de ellos incluso con iconos que no hemos encontrado en internet. Con esto queremos decir que ustedes mismos podéis haceros vuestros propios stickers para crear vuestra propia identidad a la hora de presentar vuestro proyecto al cliente, porque como nosotros decimos, es interesante entregar un proyecto que realmente, independientemente de la simbología real que tengan los elementos KNX, el hecho de que tú le representes al cliente en un plano 3D o en un plano en 2D los elementos que vas a controlar con una simbología como la que estáis viendo, hace que sea mucho más atrayente frente al cliente lo que le vas a explicar. ¿De acuerdo? Si tú le pones simbología de actuadores, sensores y tal, no lo va a entender del todo, pero si en cambio se utiliza este tipo de pictogramas, lo van a entender mejor, es mucho más atrayente y también os digo, para el instalador le va a resultar mucho más fácil que utilicéis en vuestros planos este tipo de simbología que la simbología real que pueden tener los distintos dispositivos. Esto no quiere decir que luego no hagamos los planos de simbología, esos planos hay que hacerlos, pero a efectos de poder explicar al cliente, poder dejar unos planos al instalador para que sepa, sobre todo aquellos instaladores que no han tenido un contacto con la domótica KNX. Bueno, pues este tipo de simbología viene genial para que lo puedan entender fácilmente. En el ejercicio que hicimos nosotros en otros tutoriales, que hicimos el proyecto de una vivienda, utilizamos unos stickers. Aquí hemos utilizado los mismos más otros que hemos creado nuevos. Todos estos stickers os los podéis descargar y junto con este proyecto ejemplo en nuestra página web en www.iknxschool.es en el área de descargas. Buscáis el número del tutorial y ahí os podéis descargar todo lo que vais a ver en este tutorial sobre los stickers, el PDF, el PowerPoint, lo podéis descargar todo para que con ello podáis ustedes trabajar en casa y podéis incluso utilizarlo por vuestros propios proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis aquí hemos utilizado el sticker para el tema del alumbrado, detector de movimiento, para los enchufes,
para las condiciones climáticas. Si veis, también le hemos querido dar a estos stickers una agrupación por colores, es decir, todo lo que va alumbrado lo hemos puesto en amarillo, lo que va, por ejemplo, en enchufes lo hemos puesto en verde, condiciones climáticas o agua lo hemos puesto en color azul. De esa forma también podemos agrupar distintos sectores o hacer distintos grupos por colores, ¿de acuerdo? Porque de esa manera también es mucho más atrayente. Incluso la parte de seguridad la hemos querido hacer en color rojo, ¿de acuerdo? Y el tema de clima pues lo hemos dejado en color naranja. No sé, es una forma de trabajar para que sea mucho más atrayente cuando vayamos a hacer nuestro plano, ¿de acuerdo? Como digo, estos stickers lo único que sirve es para que sea el plano que os vamos a enseñar mucho más atrayente, que todo el mundo lo entienda, y os puedo asegurar por experiencia profesional que este tipo de cosas luego hacen que el proyecto sea mucho más fácil a la hora de realizarlo en obra, porque todo el mundo lo entiende. Pero quiero dejar claro que la simbología y los planos en CAD con la simbología real, eso hay que hacerlo, eso no quita, lo que yo estoy enseñando no quita que hagáis lo otro, ¿de acuerdo? Pero que este tipo de planos, trabajándolo de esta manera, es mucho más sencillo a la hora de trabajar el KNX. Bueno, pues más sticker, aquí tenemos el control de voz, la sirena acústica luminosa, el control remoto por la tablet o iPad, en fin, hemos utilizado unos nuevos stickers que los podéis descargar de nuestra página web por si lo queréis utilizar. Vale, vamos a irnos a la parte de control de alumbrado. ¿Qué vamos a hacer en este restaurante para el control de alumbrado? Bueno, pues para el control de alumbrado vamos a utilizar 4 puntos LED RGB más white. ¿Qué significa RGB más white? Significa que vamos a utilizar una iluminación LED que me va a cambiar de color en fachada, ¿de acuerdo? En la parte exterior del restaurante. Y además hay que diferenciar entre el RGB y el RGB white, que es decir, que es un RGB que te pueda, además, un blanco mucho más blanco, ¿de acuerdo? Los RGB convencionales te pueden dar un color blanco, pero aquellos que son RGB white te pueden dar un blanco mucho más blanco, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar ese en la parte exterior, un RGB white, ¿de acuerdo? Luego vamos a colocar 4 puntos de alumbrado, 2 para los aseos que van a ser controlados con detector de movimiento y 2 para la cocina. Luego vamos a utilizar 4 puntos de luz en pared, 1, 2, 3, 4. Vamos a utilizar 4 puntos de luz en tecnología LED, solamente encendido y apagado. No es como estos de aquí que son regulación y cambio de color, no, estos solamente van a ser encendido y apagado. Y luego veréis por qué queremos poner estos circuitos LED, porque hay que tener una cosa en cuenta muy importante para el tema de la tecnología LED. Bueno, pues hemos puesto 4 circuitos. Uno en la zona de vinoteca o coctelería y 3 en la zona de barra. Luego hemos puesto 2 regulados, 2 circuitos regulados, y luego hemos puesto, creo que son 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 circuitos de alumbrado para las mesas. No quiere decir que estén en mesas, pueden estar en el techo, ¿de acuerdo? Pero enfocan o iluminan solamente la zona de la mesa donde están ubicadas, ¿de acuerdo? Todos estos circuitos de alumbrado se van a encender y se van a apagar de forma independiente, ¿de acuerdo? Algunos serán con condicionante, que eso lo haremos luego con el módulo lógico, ya lo explicaremos cuando lleguemos a la parte del módulo lógico, pero bueno, a voz de pronto yo he pensado que un restaurante de este tipo podría tener una serie de circuitos de alumbrado como los que estoy enseñando. Estamos mezclando puntos de luz convencionales, puntos de luz LED, puntos de luz regulados, puntos de luz en RGB. Es decir, hemos tocado una variedad mucho más amplia que la que vimos en nuestro ejercicio ejemplo de nuestra vivienda que vimos en tutoriales anteriores. Vale, para poder controlar todos estos distintos tipos de circuitos de alumbrado, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a elegir para los circuitos on-off, vamos a elegir dos actuadores, aquí lo he puesto, necesitaremos 20 canales para on-off, y para ello utilizaremos dos actuadores de 12 canales de 10 amperios del fabricante ABB, de la referencia, aquí os la he dejado, que tiene un precio de venta público, aquí lo he dejado, y para los aseos, es decir, esta parte de aseos, hemos utilizado pues este detector de presencia o movimiento que tiene la referencia esta con un precio de venta público este, que os he puesto aquí, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer, os he puesto todo este proyecto, lo he hecho con el fabricante ABB
Porque una de las cosas que nosotros también hacemos cuando viene la gente a aprender aquí con nosotros es que le decimos que cuando empiecen a trabajar el KNX por primera vez, que intenten hacerlo con un mismo fabricante en los inicios. ¿Por qué? Porque los fabricantes tienen catálogos bastante amplios. Si empiezas a trabajar con varios fabricantes, en tus primeros proyectos, pues te puedes volver un poco loco, mirando catálogos, comparando precios y todo eso. Lo que se recomienda es que en tus inicios utilices siempre el mismo fabricante, el que sea, el que te guste, el que mejor precio tenga, el que mejor te lleves con él, ese. Pues bueno, nosotros hemos hecho este proyecto, lo hemos hecho con ABB simplemente para también que solamente os marquéis en un solo catálogo, para que no tengáis que dar vueltas de catálogo a catálogo, ¿de acuerdo? Porque como vamos a poner el presupuesto del proyecto, no queríamos que aquellos que se descarguen la tarifa de este fabricante en concreto, pues no queríamos que empezaran a dar vueltas de tarifa a tarifa, de fabricante a fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos hecho todo este proyecto con un solo fabricante, como digo. Vale, pues para 20 puntos de luz vamos a utilizar dos actuadores de 12 canales y para los ASEO utilizaremos estos detectores de movimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a cablear o cómo vamos a conectar físicamente eso? Bueno, pues para los distintos circuitos de alumbrado, pues lo que haremos es que tendremos nuestro diferencial y nuestro térmico y de la salida de nuestro térmico el conductor neutro irá directamente a la lámpara y el conductor de fase lo cortaremos a través del relé del actuador. A mí me gusta colocar los actuadores mecánicos. Los mecánicos son estos que tienen la pestañita esta. ¿Por qué? Porque lo puedes manipular manualmente. Esto al fin y al cabo es un contacto, es un relé. En el caso de que se pierda la tensión de bus o haya algún tipo de problema, tú manualmente puedes ir con un destornillador o con el mismo dedo, si te cabe el dedo pequeño, puedes mover esta palanquita o este relé y puedes conectar y desconectar el circuito, ¿de acuerdo? En caso de que haya algún tipo de avería. Me gustan más los mecánicos por esto, ¿de acuerdo? Es cierto que los mecánicos suenan, hacen más ruido que los electrónicos. Los electrónicos no suenan apenas nada, pero ya esto está mucho más conseguido. Ya hoy día apenas suenan los mecánicos. Tienen un pequeño sonido de un relé entrando, ¿de acuerdo? Pero los que realmente sonaban eran los mecánicos de hace muchos años, que sonaban, vamos, era una barbaridad como sonaban, parecían contactores entrando, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como digo, para poder controlar un punto de luz de nuestro restaurante, tan solo tendremos que coger ese punto de luz y cortar el cable de fase con el relé que tenga asignado. ¿Qué relé tendrá asignado? Eso luego lo veremos en nuestro cuadrante de entradas y salidas, pero eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Aquellos que son puntos de luz controlados con detección de movimiento presencia, pues lo utilizaremos nuestro detector de movimiento y presencia y lo único que tendremos que conectarle simplemente será el cable bus. Es decir, a través del cable bus vamos a enviar la información desde el detector de movimiento, el actuador que controla el punto de alumbrado y nuestra fuente de alimentación alimentará todo nuestro sistema bus, ¿de acuerdo? Nuestra fuente de alimentación se recomienda que tenga una alimentación independiente al resto de circuitos que haya en el restaurante en este caso, ¿de acuerdo? Recordad que en el reglamento de baja tensión, en la parte de domótica, se recomienda que tengamos un circuito independiente para lo que es la domótica, lo que es la alimentación de los dispositivos domóticos, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho aquí es separarla por lo mismo, para que veáis que la parte de alimentación domótica la vamos a separar de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo está conectado o cableado internamente un actuador? Pues bueno, pues podemos conectarlo a un circuito trifásico, de tal forma de que el neutro va directamente a todos los puntos de luz, y luego cada una de las fases lo que vamos haciendo es ir alimentando un canal distinto del actuador. De esta manera vamos a compensar toda la carga de los circuitos de alumbrado. Pero no es obligatorio tener que conectarlo a un circuito, digamos, trifásico. En el caso de que tengamos un circuito monofásico, pues tendremos todos los puntos de luz conectados a una sola fase y, por tanto, es la que vamos a tener en nuestro ejemplo. Tendremos un magneto térmico que tendremos fase y neutro, ¿de acuerdo? Y entre esa fase y neutro conectaremos todos nuestros puntos de luz. Pero he querido poner este esquema para que sepáis que cuando tengamos una carga trifásica, una acometida trifásica, tengamos muchos puntos de luz que conectar, lo suyo sería compensar de tal forma de que todo el sistema de alumbrado esté compensado en las distintas cargas de alumbrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué más cosas? Bueno, pues también aquí os he puesto las características del detector que hemos elegido.
Es un detector que se puede colocar a una altura de montaje, pues bueno, aquí tenéis distintas alturas de montaje y en función de esta altura de montaje tenemos distintos alcances. A 2,5 metros detecta una persona sentada a 5 metros y en movimiento a 6,5 metros. Si lo montamos a 4 metros de altura, detecta una persona sentada a 9 metros y en movimiento a 10,5 metros. Esta ficha técnica está sacada del propio dispositivo. Todo dispositivo dispone de una ficha donde te indica cómo debe de conectarlo, cuál es el orificio que tienes que colocar para empotrarlo en el techo. Aquí te dice, por ejemplo, que tienes que hacer un orificio de 68 milímetros. Todo esto, como digo, está sacado de la ficha técnica del dispositivo. Pero esto no es porque sea bebé. Todos los fabricantes tienen ficha técnica y todos los fabricantes te van a decir a qué altura de montaje y en función de qué altura de montaje, qué alcance te va a ocupar, qué alcance de detección va a tener estos detectores. Como lo vamos a colocar en un aseo, de sobra vamos a tener esas 2,5 metros, vamos, movimientos cortos porque 5 metros es mucho, un aseo de 5 metros, muchos restaurantes quisieran aseo de 5 metros. Así que de sobra con este tipo de detector lo tenemos cubierto, los aseos sin problema ninguno. Luego hemos visto que vamos a colocar dos circuitos de alumbrado dimables, que son estos que tenemos aquí, este y este. Estos dos circuitos dimables lo vamos a controlar con este dimmer, con este, ¿de acuerdo? Hemos cogido un dimmer de 4 canales y tendremos otros 2 canales de reserva porque no le vamos a dar utilidad. El que hemos elegido es este dimmer de esta referencia con este precio. Y hay que tener en cuenta que este dimmer tiene por canal 210 voltiamperios, ¿de acuerdo? Es importante saber la carga de los dimmer, ¿ok? La carga que le podemos colocar a los canales de los dimmer. ¿Cómo se cablea un dimmer? Pues de la misma forma que se cablea el actuador. El cable neutro va directamente al circuito que vamos a regular y el cable de corriente pasa por el dimmer, que es el conductor que dimamos, ¿de acuerdo? Es el conductor que vamos a variar la tensión para que haya una regulación de luminosidad en la luminaria. Y desde nuestro dimmer llevaremos nuestro cable bus a nuestra fuente de alimentación, que en este caso no os lo he dicho, he seleccionado una fuente de alimentación con diagnóstico. Yo las que siempre pongo son las que llevan diagnóstico porque me dan mucha información. Son fuentes de alimentación CANX que puedo saber qué tensión tiene el bus, qué intensidad tengo la entrada, la salida, si está cortocircuitado el bus, si tengo sobrecarga, en fin, me puede dar un montón de información, incluso esta información me la puede dar de forma remota. Y también otra cosa interesante es que puedo resetear la fuente en caso de que tenga algún tipo de saturación en algún dispositivo que se me haya quedado bloqueada la instalación y tengo que resetearla. Pues no solamente tengo un botoncito aquí, que es este que tenéis aquí, que me permite resetear la fuente, sino también de forma remota, pues tengo un objeto de comunicación que puedo de forma remota resetear la fuente y puedo desbloquear el sistema en caso de que se haya bloqueado. Desde que conocí la fuente con diagnóstico, os puedo asegurar que yo en mis instalaciones no hago otra cosa que colocar fuentes con diagnóstico. Me han sacado de muchos marrones. Es una recomendación que os hago, vamos, os lo recomiendo totalmente. Fuentes con diagnóstico que me puedan dar parámetros que yo pueda visualizarlo de forma remota y saber si hay algún tipo de anomalía en la instalación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo vamos a cablear eléctricamente también nuestro esquema el dimmer? Pues lo podemos hacer de la misma forma. Podemos colocar el neutro, como he dicho, al punto de luz y la fase pasa por el actuador dimmer. Aquellos que solamente tengan un fase neutro lo haremos de esta forma, con una protección en cabecera, pero si queremos compensar el circuito, pues lo suyo sería, pues en un circuito trifásico, ir compensando los distintos puntos para tenerlo más o menos todo compensado, ¿de acuerdo? Vale. Para los que son en LED, que son estos puntos, a ver, que antes os he enseñado, que es 1, 2, 3 y 4, lo que son LED, lo voy a hacer el control de los 4 puntos con un actuador de 4 canales. Pero en este, lo que he cogido, en vez de un actuador de 10 amperios, he cogido un actuador de 16 amperios. ¿Por qué? Cuando se utiliza tecnología LED, se recomienda utilizar una regla mnemotécnica que es dividir la intensidad del canal del actuador entre 4. En este caso sería 16 amperios entre 4, sería 4 amperios por canal, no 16 amperios por canal. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque la tecnología LED
tanto en el inicio de arranque de cerrar el contacto, de abrir el contacto, hay tecnología red que puede hacer que tenga una elevada intensidad al cerrar o al abrir y pueda ser que esa elevada intensidad me solape o me funda o me me suelde el contacto y me lo averíe. Simplemente no por mantener la carga, no es por el mantener la carga, simplemente porque los LED, esto ya lo habéis visto en otros tutoriales que hemos hecho, como por ejemplo para el dimmer de ciertos fabricantes, pues ahí se realizó, en ese tutorial se explicó todo el tema de tecnología LED al inicio de fase, al final de fase, y ahí se os explicó que tanto al inicio como al final de fase se pueden producir ciertos picos de intensidad que pueden provocar que se suelde los contactos del actuador. Por tanto, como medida de seguridad, nosotros decimos que cuando vayamos a controlar on-off de tecnología LED, la intensidad del canal lo dividamos entre 4 y de esa forma siempre te vas a curar en salud, ¿de acuerdo? Por tanto, he utilizado un actuador de 4 canales para los 4 circuitos diferenciados, pero a efectos de cálculo, aunque haya puesto 16 amperios entre 4, dividido entre 4, se supone que puedo conectar hasta 4 amperios por canal. ¿De acuerdo? Bueno, pues os he dejado también la referencia de este actuador y hoy he dejado también el precio de venta público de este actuador aquí. Vale, ¿cómo lo voy a conectar? Pues igual que hemos conectado el resto. Nuestro cable de neutro a nuestra lámpara y nuestro cable de fase en función de todos los circuitos a su canal correspondiente. ¿De acuerdo? Puede ser que un solo canal controle varios puntos de luz LED, no hay ningún tipo de problema, pero que un solo canal va a controlar un solo encendido, es decir, que toda esa agrupación de 4 o 5 luminarias se conectarán o se desconectarán a la vez, ¿de acuerdo? Por eso hacemos agrupaciones de distintos canales, para tener distintos tipos de agrupaciones de encendidos distintos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos nuestro cable bus, que lo que hace nuestro cable bus es alimentar desde nuestra fuente también nuestro actuador de 4 canales. Aquí tenemos también el esquema de cómo se cablea nuestro actuador de 4 canales, también de forma compensada en caso de que queramos hacer una compensación trifásica. Y por último, para controlar nuestras tiras LED RGB más white, es decir, RGB más blanco, vamos a utilizar un dimmer de 4 canales. Este dimmer de 4 canales me va a permitir controlar los 4 canales que tiene RGB más white, es decir, rojo, verde, azul y blanco, ¿vale? En cuestión es un regulador que me permite cambiar la tonalidad, el encendido y el apagado, ¿de acuerdo? Aguanta 2,5 amperios por canal, pero aquí os he dejado la ficha porque es un producto muy interesante desde el punto de vista que, variando la conexión de los canales, en vez de aguantar 2,5 amperios podríamos meter más carga al canal. Es decir, si vemos que aquí podemos utilizar un solo canal de 2,5 amperios o podemos utilizar 4 tiras, cada una a un canal de 2,5 amperios. Pero si agrupamos todos los canales con esta conexión de puenteado, ¿veis? Podemos tener hasta una tira de 10 amperios máximo, ¿de acuerdo? Es un producto muy interesante. Podemos utilizarlo con canales independientes a 2,5 amperios o si queremos más intensidad, podemos ir agrupando canales, ¿de acuerdo? Y podemos tener más potencia. Bueno, pues os he dejado aquí distintos tipos de conexiones en función de distintos tipos de agrupaciones. Aquí hemos hecho una agrupación de 2 y 2 canales, pues 2,5 amperios más 2,5 amperios, pues podríamos poner 2 tiras LED cada una de 5 amperios. Es decir, es muy interesante este controlador conocerlo porque te puede permitir no solamente realizar controles en RGB más white, que son los 4 canales que voy a necesitar, sino que también para tiras LED que sean simplemente encendido y apagado, en función de la agrupación de los distintos canales, puedo conseguir más intensidad y por tanto puedo meter más longitud en tiras LED, porque contra más longitud, más consumo voy a tener en las tiras LED. Bueno, pues aquí tenéis ya el conexionado para las tiras LED en RGB, que es esta la conexión que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Esta es la conexión que vamos a utilizar para nuestro controlador RGB, ¿de acuerdo? Que no se os olvide que tenemos que alimentar este controlador con una fuente de alimentación o a 12 o a 24 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, pues en nuestro diagrama lógico, ya con los aparatos que hemos elegido para el control del alumbrado,
pues ya le hemos ido enumerando sus direcciones físicas que van a tener luego en nuestro proyecto de ETS. Nuestra fuente de alimentación con diagnóstico va a ser la 111, es decir, va a tener dirección física porque es un componente bus que tiene controlador bus. Y el resto de dispositivos le vamos a ir asignando pues las distintas direcciones físicas en orden cronológico, ¿de acuerdo? Pues estos son los aparatos que voy a necesitar para el control del alumbrado, ¿de acuerdo? Estos dos actuadores para los on-off convencionales, los detectores de movimiento en los aseos, el regulador dimmer, el actuador de 4 canales para los 4 encendidos LED y los controladores de RGB más white, que son controladores de 4 canales para el control LED del RGB de la fachada, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería el presupuesto por ahora solamente de los aparatos que vamos a colocar para el control del alumbrado. Como veis, tenemos un precio venta público donde le hemos aplicado un descuento de instalador. Siempre que compramos componentes KNX, el fabricante nos va a dar un descuento de instalador. Y ese descuento aplicado se nos quedaría un neto que es este, que es nuestro precio de compra, ¿de acuerdo? Nuestro precio, lo que realmente no va a costar el aparato una vez ya le apliquemos nuestro descuento de compra. Luego a este descuento de compra le tenemos que meter un margen de beneficio del material. Yo he puesto aquí, por ejemplo, un 15%, ¿de acuerdo? Y este 15% de margen de beneficio me supone que yo voy a vender el producto al cliente final a este precio. A este precio. ¿Veis? A este precio. Esto implica que voy a tener un beneficio de este margen en todas las partidas de este beneficio. ¿Por qué he puesto todas estas partidas con todos estos márgenes? Porque lo que yo voy a hacer es ver a cuánto compro el material, a cuánto lo voy a vender y cuál va a ser el margen de beneficio que le voy a sacar solo a la venta del material. Porque en función de esto, yo voy a tener una estadística que me va a dar un dato como para saber hasta cuánto me puedo bajar en caso de que yo quiera negociar con el cliente, que el cliente me diga, oye, pues me parece muy caro el presupuesto, házmelo un poquito más económico. Pues en función de ese margen de beneficio que voy a tener con el material, pues puedo bajar o subir un poquito para yo poder saber en qué margen me puedo mover para, sin tener que perder dinero, saber a cuánto puedo venderle el proyecto al mi cliente final, ¿de acuerdo? Por tanto, en todas las partidas que vamos a ver a continuación, siempre vamos a tener un presupuesto donde tengo el precio de venta público, el precio con el cual yo lo compro con el descuento que me ha dado el fabricante, el margen que yo le voy a poner de beneficio, a lo que yo lo voy a vender y el beneficio que me va a implicar. Venderlo con ese margen, ¿de acuerdo? Luego al final del proyecto vamos a ver cómo se nos queda todas las partidas ya sumadas, ¿de acuerdo? Venga, continuamos. Vamos a hacer ahora el control de los circuitos de fuerza. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.